En este video, exploraremos la turbulenta historia económica del país, desde su papel como proveedor crucial de petróleo hasta su lucha actual. Quédate hasta el final para descubrir cómo decisiones pasadas han moldeado su destino. Y no olvides suscribirte, dar like y comentar para más contenido como este. Venezuela, un país ubicado en América del Sur, ha ejercido una influencia significativa en nuestra vida cotidiana, aunque muchos apenas puedan ubicarlos en el mapa. Esta nación ha sido protagonista en diversos aspectos debido a sus vastas reservas de petróleo. Desde los materiales de construcción hasta los dispositivos electrónicos que utilizamos a diario, el petróleo venezolano ha dejado su huella en nuestra vida diaria. Pero, ¿cómo es posible que un país tan rico en recursos naturales sea uno de los más pobres del mundo en términos de calidad de vida? Las cifras son alarmantes. Según una encuesta de la Universidad Católica Andrés Bello, casi el 94,5% de la población venezolana vive en la pobreza, con la mayoría apenas subsistiendo con menos de $3 al día. Esta situación contrasta enormemente con el hecho de que Venezuela tenga la gasolina más barata del mundo con un precio de menos de 20 centavos por litro. La paradoja de la abundancia de recursos naturales y la extrema pobreza de su población plantea interrogantes sobre la economía del país. Mientras que el gobierno continúa disfrutando de lujos y promoviendo una imagen de prosperidad, la realidad para la mayoría de los venezolanos es una lucha diaria por acceder a alimentos y servicios básicos. La historia de Venezuela está marcada por el descubrimiento de su primera reserva comercial de petróleo en 1914, un evento que transformó radicalmente al país. Bajo el gobierno del dictador Juan Vicente Gómez, el petróleo se convirtió en una herramienta para consolidar su poder y enriquecer a sus aliados. Sin embargo, esta riqueza petrolera no se tradujo en beneficios equitativos para la población, sino que exacerbó la desigualdad y la represión política. El control dictatorial de Gómez y la explotación del petróleo por parte de las empresas extranjeras dejaron a la mayoría de los venezolanos marginados de los beneficios económicos. A pesar de convertirse en uno de los principales productores mundiales de petróleo, la dependencia excesiva de este recurso natural solo ha perpetuado la pobreza y la desigualdad en Venezuela. La historia económica de Venezuela también está marcada por periodos de bonanzas y crisis. En la década de 1930, el país experimentó un rápido crecimiento económico impulsado por la industria petrolera, lo que llevó a una sobrevaloración del bolívar y a una expansión del sector de servicios. Sin embargo, esta bonanza económica no se tradujo a un desarrollo sostenible ni en beneficios equitativos para toda la población. La era posterior a Juan Vicente Gómez estuvo marcada por intentos de reforma como la Ley del Petróleo de 1943 bajo el gobierno de Isaías Medina Angarita, que buscaba equilibrar la distribución de las ganancias petroleras entre el gobierno y las empresas extranjeras. Sin embargo, las tensiones persistieron, especialmente con el surgimiento de líderes como Juan Pablo Pérez Alfonso, quien señaló que el modelo 50-50 hacía que el petróleo venezolano fuera menos competitivo en comparación con el Medio Oriente. Este periodo también presenció la transformación de Caracas en una ciudad cara y cosmopolita, reflejando la bonanza económica impulsada por el petróleo. Sin embargo, esta aparente prosperidad ocultaba las profundas desigualdades sociales y económicas que persistían en el país. A pesar de los altos salarios y las oportunidades de empleo, muchos venezolanos seguían enfrentando dificultades para acceder a servicios básicos como una calidad de vida digna. La crisis del petróleo de la década de 1970 tuvo un impacto significativo en la economía venezolana, evidenciando la vulnerabilidad de un país dependiente de un solo recurso natural. La caída de los precios del petróleo afectó gravemente los ingresos del gobierno y exacerbó los problemas económicos y sociales existentes. A pesar de los intentos posteriores de diversificar la economía, Venezuela siguió siendo altamente dependiente del petróleo como principal fuente de ingresos. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita y compartir este video. La llegada al poder de Hugo Chávez en 1999 marcó un punto de inflexión en la historia moderna de Venezuela. Su ascenso al poder coincidió con un periodo de agitación política y social, alimentado por el descontento con el status quo y la creciente desigualdad. Chávez prometió un cambio radical en la política y la economía del país, impulsado por una agenda populista y socialista. Durante su mandato, Chávez implementó una serie de reformas que incluyeron la nacionalización de industrias clave, la redistribución de tierras y la expansión de programas sociales. Si bien estas medidas fueron populares entre los sectores más marginados de la sociedad, también generaron controversias y críticas por parte de la oposición y la comunidad internacional. La muerte de Chávez en 2013 y la ascensión de Nicolás Maduro marcaron el comienzo de una nueva era en Venezuela, caracterizada por la crisis política, económica y humanitaria. La mala gestión económica, la corrupción generalizada y las sanciones internacionales han exacerbado los problemas existentes, dejando a millones de venezolanos luchando por sobrevivir en medio de la escasez de alimentos, medicinas y servicios básicos.
La crisis económica y humanitaria en Venezuela ha generado una diáspora masiva, con millones de personas huyendo del país en busca de condiciones de vida mejores en el extranjero. Esta migración ha tenido un impacto significativo en los países vecinos y ha generado tensiones políticas y sociales en toda la región. La comunidad internacional ha respondido a la crisis venezolana con medidas como sanciones económicas y ayuda humanitaria, pero la situación sigue siendo desesperada para muchos venezolanos que luchan por sobrevivir en medio de la escasez y la inestabilidad. A pesar de los desafíos que enfrenta, Venezuela sigue siendo un país con un potencial considerable. Sus vastos recursos naturales, su ubicación estratégica y su mano de obra capacitada son activos que podrían impulsar su recuperación económica y social en el futuro. Sin embargo, para lograr una verdadera transformación, Venezuela necesita un liderazgo político comprometido con la democracia, la transparencia y el bienestar de su pueblo. También se requieren reformas económicas y políticas significativas para abordar las profundas desigualdades y la corrupción que han plagado al país durante décadas. En las décadas pasadas, el aumento dramático en los precios del petróleo durante conflictos internacionales posicionó a Venezuela como uno de los principales receptores globales de moneda extranjera. Este flujo financiero permitió al gobierno financiar proyectos de infraestructura y programas sociales, aunque con desafíos para satisfacer completamente las demandas sociales. El gobierno respondió subsidiando los precios del gas, pero estas medidas resultaron insuficientes, generando peticiones de más inversiones, especialmente en sectores como educación, salud y vivienda. Durante el período de 1940 y 1950, Venezuela presenció el surgimiento y declive de regímenes militares, con liderazgos autoritarios destacados. Sin embargo, este autoritarismo también trajo consigo una estabilidad económica que atrajo inversiones occidentales. Sin embargo, tras la caída de estos regímenes, el país se enfrentó a desafíos económicos y sociales, incluyendo una moneda sobrevalorada que perjudicó a sectores no relacionados con el petróleo. La expansión de empresas estatales durante regímenes anteriores se volvió ineficiente y la sociedad enfrentó problemas como la pobreza y la desigualdad. A pesar de la baja productividad, los salarios eran altos debido a los precios internacionales del petróleo, lo que desalentó esfuerzos adicionales y fomentó posiciones bien remuneradas en el gobierno, a menudo involucradas en sobornos. La democracia también enfrentó desafíos con ingresos excesivos del petróleo que resultaron en una falta de responsabilidad política. Los presidentes posteriores buscaron aumentar los ingresos del petróleo, lo que llevó a la creación de la OPEP en la década de 1960, cambiando el panorama económico internacional. De esta manera, la historia económica de Venezuela es un relato de oportunidades desperdiciadas, decisiones cuestionables y una dependencia excesiva en la riqueza del petróleo. A pesar de su prometedor inicio como un proveedor crucial de petróleo, el país ahora enfrenta las consecuencias de décadas de políticas económicas desastrosas. La lucha diaria de su población por satisfacer necesidades básicas y un recordatorio doloroso de los errores del pasado y de la necesidad urgente de reformas profundas. En conclusión, la historia económica de Venezuela nos muestra los peligros de depender demasiado de un recurso. No olvides suscribirte, darle like, activar la campanita y compartir este video. Esperamos que hayas disfrutado y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!